ahí va a comenzar. Bueno, vamos ahora a hacer un video de cómo poner archivos que tengan coordenadas, colocarlos adecuadamente representarlos adecuadamente en un mapa. Vamos a coger en este caso un archivo de datos de temperatura y precipitación, o sea, de pluviómetros, por ejemplo, del estado de Oaxaca, de México. Vamos a poner aquí, abro el archivo, vamos a verlo por dentro, cómo es. Es un archivo separado por comas. Y este archivo lo que tiene es el nombre de la estación, la temperatura y la precipitación. Y tiene las coordenadas. Notar en este caso que la coordenada es esto es una longitud y esto es una latitud. Pero en el caso de archivos UTM, esto sería X y tendría unos números mucho más largos, porque estos son grados y grados decimales, ¿ok? Pero el principio es exactamente el mismo. Hay una X y hay una Y. En el caso de la latitud y la longitud, cuando se presentan en coordenadas geográficas, la longitud hacia el oeste del meridiano de Greenwich es negativo y por eso está negativo ahí, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, claro, aquí tenemos una latitud de grados y grados decimales al norte y una longitud de grados y grados decimales hacia el oeste del meridiano de Greenwich, ¿ok? Este archivo es un archivo separado por comas. Si nos fijamos, es un archivo que tiene CSV, y el archivo CSV es un archivo que puede ser creado en cualquier sistema que cree archivos de texto. Yo lo voy a abrir con el bloc de notas y lo que vemos es que es un archivo que tiene los nombres de la estación, el nombre de la estación, la X, la Y, cada campo está separado por una coma. La primera fila es una fila de títulos y se lee perfectamente. En el caso de Excel, esto se puede crear igual, fácilmente, solamente hay que crear el archivo. O sea, uno puede crear un archivo en Excel plenamente, decirle, por ejemplo, vamos a suponer que esta sea mi X, esta sea mi Y, este sería el nombre del punto, y este sería un atributo que yo estoy tomando de ese punto en ese lugar. Vamos a suponer que tengo unas coordenadas X, voy a poner aquí, inventarme unas coordenadas. Vamos a suponer que este es el punto 1, digamos, y este es un atributo que mido aquí una variable que puede ser, por ejemplo, la temperatura, especie, por ejemplo. Hay una cantidad de especies de 23, por ejemplo, o el nombre de una especie, que es lo que vamos a suponer que es Cordia aleorum. Muy bien. Y entonces, yo aquí, si yo tengo este archivo creado ya en Excel, como una tabla de Excel, yo lo puedo exportar como un archivo separado por comas fácilmente. Y le digo guardar coma, y le digo que en los tipos de archivos sea un archivo separado por coma, un CSV o un delimitado por comas. Bien. Este archivo es delimitado por comas, yo le digo que me lo grabe en un lugar, voy a grabarlo, por ejemplo, en la ruta mía. Aquí vamos a ponerle la carpeta de aquí, vamos a poner un prueba de un CSV. Este es un prueba de un CSV. Este es un archivo que tiene un puntito con unas coordenadas que tenemos que saber en qué sistema esas coordenadas fueron tomadas en el campo. Eso sí es importante porque el programa luego el programa de sistema de información gráfica luego nos lo va a preguntar. Excel nos hace una advertencia de que todos los formatos que hayamos aplicado se van a perder si yo grabo en un archivo separado por coma, porque es un archivo de texto. Lo único que se va a conservar son solamente los números y las letras. Pero si yo he aplicado una negrita, si yo he aplicado un color, eso se va a perder por completo. Yo le voy a decir aceptar porque mi archivo es un archivo únicamente numérico, y luego me hace una advertencia adicional de que se pierden todos los formatos. Lo primero que me preguntaba era que se pierden las hojas adicionales que puedan haber de aquí abajo, y luego también me hace una advertencia de que se pierden todos los formatos. Yo le digo aceptar y sí. Cuando cierre me va a volver a preguntar si yo quiero guardar. Yo le puedo decir si guardé, le digo no guardar, pero si no he guardado le puedo decir guardar y me va a hacer otra vez la misma advertencia de que se pierden los formatos. Bueno, ya en QGIS vamos al botón que dice añadir capa de texto delimitado. Es un botón que está en la barra de herramientas de añadir fuentes y tiene una coma grande con un signo de más a la esquina inferior derecha. Ese cuadro de diálogo me va a cargar, ese cuadro de diálogo me va a preguntar cuál es el archivo que contiene los datos. Yo le voy a decir en este caso que sea un archivo como el que vimos previamente, que eran los datos de las estaciones termopluviométricas de Oaxaca, no el que creé ahí como prueba, porque nada más tiene un solo dato. Y como es un archivo separado por comas, el propio programa lo va a leer rápidamente. Nada más se va a dar cuenta rápidamente que hay una coordenada X porque le puse X a un título, a una primera fila. En una primera fila puse una X y puse una Y. Él inmediatamente asume que hay una coordenada X y hay una coordenada Y, y él mismo coloca coordenada X, él la pone, coordenada Y, él mismo la asume. Si él encuentra en el archivo separado por comas que hay una
fila en donde aparece un campo llamado X y un campo llamado Y, él inmediatamente se lo atribuye a coordenada X y coordenada Y. Si él encuentra que en la primera fila hay cosas diferentes y demás que pueden parecer títulos, él mismo marca esta opción, que es el primer registro, tiene los nombres de campo. ¿Ok? Es importante que nuestro archivo Excel, que fue el que, por ejemplo, el que yo creé previamente, este de aquí, tenga en la fila de títulos, en la primera fila, tenga los títulos de los campos. ¿Ok? Y que además yo le ponga a la coordenada X, yo le ponga como nombre de columna, le ponga X, y a la coordenada Y yo le ponga como nombre de columna, le ponga el nombre Y a eso. En el programa de GIS, en el programa de Sistema de Información Gráfica, yo le tengo que decir posteriormente que el primer registro tiene los nombres de los campos, porque si no va a asumir que esa primera fila es un registro, ¿entendido? Y eso es lo que hay que evitar. Bien, eso hay que evitarlo. Claro, por eso le digo que la primera fila tiene los títulos. Y entonces él, así mismo, va a colocar los nombres de los campos dentro del sistema de información geográfica. Las demás opciones, bueno, son para situaciones particulares, no las voy a detallar, ¿no? Pero las importantes son decirle el nombre de archivo, decirle que la primera fila contiene el nombre de los campos y decirle cuáles son las coordenadas X, Y. La coordenada X, Y está en el campo denominado X y la coordenada Y está en el campo denominado Y. Le doy luego OK. Bueno, es importante también tomar en cuenta que si mis datos tienen acentos, tilde y demás, y una configuración de caracteres específica, es importante utilizar una codificación de caracteres como Windows 1250 que conserva los acentos y demás. Le doy a OK y me pregunta cuál es el sistema de referencia espacial. En este caso de los pluviómetros de Oaxaca, son datos tomados en WG64, pero en WG64 latitud longitud. Entonces yo elijo el sistema de referencia WG64 latitud longitud. En el caso de que sean datos tomados con UTM, yo tengo que buscar, o sea, que sean tomados con UTM y que sean, por ejemplo, del WG64, yo tengo que saber en qué zona del mundo se tomó eso. En el caso de República Dominicana, el que aplica es esto, el EPSG 32619, que corresponde a la proyección al datum W64, que es el de la proyección UTM y la zona 19 del hemisferio norte. Ese es el EPSG 32619. Puede ser que no aparezca en la lista de los recientemente utilizados y haya que buscarlo aquí abajo. Se puede buscar aquí abajo uno a uno, pero hay una forma un poquito más astuta de buscarlo, que sería escribir aquí en el cuadro de búsqueda W64 directamente. Se puede buscar ahí arriba o escribir directamente 19N y él busca todos los 19N que haya dentro de la base de datos de sistemas, y aquí aparecen varios, el WG72 19N y demás. El que nos interesa, por ejemplo, vamos a suponer que fueran datos que tuvieran W64, sería este, y ya una vez yo lo utilice me va a aparecer siempre arriba en la lista de los recientemente utilizados. ¿Okay? En mi caso no es esto, en mi caso son los pluviómetros de Oaxaca. Yo le digo que es en latitud longitud del W64, o sea el dato del W64, y lo cargo. Cuando lo plotee, los datos van a salir con sus coordenadas adecuadas. Yo tengo ahora mismo que tenga la transformación al vuelo, lo voy a desactivar y le voy a decir que se cargue sin transformación al vuelo. Al hacerlo sin transformación al vuelo, nos podemos fijar que las coordenadas son las correctas. Por ejemplo, aquí estoy puesto sobre este punto y me doy cuenta que ese punto tiene sus coordenadas adecuadas, ¿no? Que son la 96 grados hacia el oeste, 96.098 grados hacia el oeste del meridiano de Greenwich y 16.5 grados hacia el norte del Ecuador. Eso es para ese caso. Si tuviéramos datos de otro tipo, de W64, las coordenadas aparecerían aquí correctamente. Es importante no tener activada la transformación al vuelo para que las coordenadas aparezcan adecuadamente ahí abajo. Si tengo la transformación al vuelo activada, el sistema de coordenadas que va a aparecer va a ser el que yo haya elegido de transformación al vuelo. Por lo tanto, estas coordenadas que me está mostrando aquí debajo son coordenadas del sistema W64 zona 19 UTM. Esas coordenadas son de eso. Bueno, ahí quedaría ese video.